recibir al ingeniero Javier Lara Bayón, eminente historiador de Aculco. Saludamos la distinguida presencia de la señora Andrea Obregón Callejas, presidenta de Mujeres por Aculco, Asociación Civil. Contamos con la grata asistencia de la señora Rosario Cruz Julián, secretaria de Mujeres por Aculco, Asociación Civil. Nos complace saludar la asistencia de estimadas personalidades de instituciones públicas, privadas y académicas que nos honran con su presencia. Recibimos al maestro Genaro Ocampo, subdirector de Emprendimiento de la Mujer de la Secretaría de la Mujer y representante del gobernador y de la secretaria Marta Hilda del Estado de México. La maestra Ana María de la Cruz Amaro, directora del Centro Regional de Cultura de Atlacomulco. El ingeniero José González Ruiz, subsecretario técnico de CEDEA de Querétaro. Y el ingeniero Juan Luis Alducín, presidente del Consejo y representante legal de Choice Humanitarian México. Señoras y señores, Aculco, nuestra casa, donde el agua tuerce, suelo otomí de antigua prosapia, tierra sencilla de agricultores y canteros, de arrieros y mesones, se viste de gala para cumplir 500 años de su fundación y devoción a su santo patrono San Jerónimo. Somos una generación privilegiada con el gran legado del pueblo que hemos heredado. Nos congrega hoy el interés de reedificar su historia y exaltar la vida de sus pobladores a través de una crónica evocadora, motivante, visionaria, que nos lleve a imaginar la vida de otro tiempo y en estas tierras, transitando en ellas como expedicionarios, migrantes, aventureros, insurgentes, comerciantes, caminantes infatigables, portadores de noticias, cronistas de nuevas costumbres, tradiciones, ideas y devociones de otros mundos, que día a día perfilaron nuestra identidad, que son parte de nuestra memoria y nutren nuestra imaginación. Me complace ceder el uso de la voz a la señora Andrea Obregón Callejas, presidenta de Mujeres por Aculco, Asociación Civil. Buenas tardes a todas y todos ustedes. Gracias por acompañarnos. Estimados amigos, Mujeres por Aculco, Asociación Civil, se complace en dar a ustedes la más entusiasta de las bienvenidas a este magno evento. Esta organización no gubernamental que me honro en presidir se siente profundamente comprometida con la sociedad aculquense en temas de salud, alimentación, educación y cultura. Somos líderes de opinión y tenemos como propósito, a través de nuestras obras, acciones y gestiones, llevar con altruismo el mayor bienestar posible a grupos vulnerables y al mismo tiempo ser el contrapeso que motive, fortalezca e incline la toma de decisiones de instituciones públicas y privadas en favor de quienes más lo necesitan. A 500 años de su fundación, Aculco merece una celebración.
¿Qué mejor forma de hacerlo que rememorando los acontecimientos más significativos en el devenir histórico de nuestro pueblo? Pero también un ejercicio de conciencia sobre la importancia de preservar nuestro patrimonio material e inmaterial. Estamos seguras que la persona perfecta para emocionarnos, ilustrarnos y hacer la crónica más completa de nuestro propio acontecer es, sin duda alguna, el ingeniero Javier Lara Bayón, quien compartirá la más y mejor documentada historia local, con una magna cátedra prodigada en el espléndido entorno de tan gloriosa fecha. Gracias, Javier, por aceptar nuestra invitación, por compartir tus conocimientos, por la pasión con que lo haces, nuestra gratitud por el coraje con que defiendes la autenticidad de Aculco. Deseo que tu conferencia sea magistral, sea memorable y a la vez conmovedora, interesante y aleccionadora. Que aprendamos a aferrarnos a nuestras raíces y nuestra cautivadora historia nos dé el impulso suficiente para extender las alas. Te deseo mucho éxito. Sé un profeta en tu tierra. Muchas gracias. Caminar por las calles de Aculco, bajo la mirada crítica de preocupación por la salvaguarda de su patrimonio arquitectónico, es un lastimoso intento. Cuando es ya evidente el daño irremediable que día a día menoscaba su autenticidad monumental y aún la del mundo de sus tradiciones ancestrales. El afinado engarce de blancos muros, calles empedradas, perfiles de cantera y matices que dan el carácter único y personalidad propia a nuestro pueblo, es cada día alterada por una absurda destrucción generada por la inconsciencia, la ignorancia y la impunidad. Reflexiones que no podemos eludir en el marco de este gran aniversario. A continuación se dará lectura a la semblanza profesional del conferenciante. Javier Lara Bayón, Ciudad de México, 1972. Es ingeniero en cibernética por la Universidad La Salle, editor y historiador interesado en la crónica, la microhistoria y la historia regional. Fue cronista municipal de Aculco, Estado de México, entre 1994 y 1996. Es autor, entre otros libros, de Aculco histórico, artístico, tradicional y legendario, 1996. Arroyo Zarco, Puerta de Tierra Adentro, Premio Anastasio G. Sarabia de Historia Regional Mexicana, 2003. Cemex, el libro del centenario, Medalla de Oro China Print Awards, 2006. Ñadó, Un monte, una hacienda, una historia, Premio Biblioteca Mexiquense del Bicentenario, 2009. Los colores de México, coautor, 2011. Belisario Domínguez, Vida, Muerte y Legado, 2013. Y Miguel E. Bustamante, Un pilar de la salud pública en México, 2016, entre otros. Participó en la elaboración del expediente técnico para la declaratoria del Camino Real de Tierra Adentro como sitio del Patrimonio Mundial de la UNESCO en 2010. Se ha encargado desde el 2005 de las publicaciones impresas de Editorial Clio y es garante del contenido de los documentales producidos por la misma empresa. Obtuvo el premio Pantalla de Cristal a la mejor investigación en 2010 por el documental Hidalgo, Frenesí de Libertad. Ha publicado textos de contenido histórico en el blog de la redacción de revista Letras Libres. Publica en su propio blog Aculco, lo que fue y lo que es, desde el 2008. Donde se recogen más de 350 crónicas y artículos sobre historia, patrimonio, arte, cultura y conservación. Recibamos atentos la disertación del ingeniero Javier Lara Bayón con la conferencia magistral Aculco, 500 años de historia.
Muchas gracias, Vero. Muchas gracias por acompañarme esta tarde. Veo muchas caras conocidas, mucha gente con la que me gustaría platicar. Agradezco de verdad que hayan venido esta tarde, que nos acompañen en esta celebración de los 500 años de Aculco. Un momento muy importante que siento, y por eso fue mi interés en comentar que no se estaba haciendo nada por festejar estos 500 años, porque veía que esta fecha estaba pasando de largo, y ya han sido muchas las fechas que en Aculco se nos han pasado de largo en su historia. Hace apenas unos años se cumplieron 250 años de que la parroquia de San Jerónimo fue erigida formalmente, y a todos se les olvidó festejarlo. En cambio, cuando se cumplieron los 200 años en 1959, sí, hubo una gran fiesta. Se nos están pasando, se nos están olvidando las grandes celebraciones de Aculco. Y esta de los 500 años creo que no podía pasarse, y por eso les agradezco mucho que estén aquí. Muchas gracias. Espero que pueda explicarles lo que he averiguado sobre esta historia de los orígenes de Aculco. Una historia muy interesante, todavía con muchas dudas, todavía con muchas cosas para descubrir, pero en la que también ya sabemos muchas cosas que nos permiten, por supuesto, saber que algo sucedió en 1522. Vamos a empezar quizá por lo que debería ser el final de esta historia, y es conocer estas frases provenientes de un viejo documento que nos dicen que Aculco fue fundado en 1522. Se las voy a leer. Don Juan de la Cruz Zamora, indio y cacique principal de la provincia de Xilotepec y capitán de los chichimecas, caballero de la Orden de Santiago que ayudó a conquistar la frontera sur. La ganamos habiendo 562,000 chichimecas y murieron 122,000. Los demás se dieron de paz y este pueblo se llama San Jerónimo Aculco. Y fue en el año de 1522 años, día de San Jerónimo. Como en muchas películas dicen, ustedes se preguntarán, ¿cómo llegamos aquí? ¿Y por qué estamos hablando de guerras contra los chichimecas? ¿Por qué hablamos de una frontera? ¿Por qué nos referimos a un indio cacique que participa en esta fundación de Aculco? Esta es la historia que quiero contarles hoy. Para empezar, vámonos a los tiempos prehispánicos, a esos tiempos anteriores a la conquista española, cuando en el territorio que hoy es mexicano existían dos grandes áreas culturales. La más conocida, el área mesoamericana, donde se desarrollaron todas las culturas prehispánicas relevantes, como los mayas, los propios aztecas, la cultura teotihuacana, los toltecas, que ocupaban todas esas culturas aproximadamente la mitad sur de México. La mitad norte, que quedaba fuera de Mesoamérica, se conoce como Aridoamérica, la región más seca del país, por eso recibe este nombre. Como pueden ver ustedes aquí, en la línea punteada roja, ahí se muestra el límite de Mesoamérica con Aridoamérica en tiempos de la conquista española. Sin embargo, esta frontera entre ese norte y ese sur del país era una frontera fluctuante. Había etapas en las que retrocedía muchísimo y llegaba prácticamente a las orillas de la Ciudad de México. Otras veces se iba más hacia el norte de la frontera, y estos pueblos mesoamericanos, que se caracterizaban por ser sedentarios, por tener una agricultura basada en el maíz, pues llegaba a veces al norte hasta Zacatecas, donde existen algunos sitios arqueológicos, como el de La Quemada, que muestran esto, que Mesoamérica a veces llegaba más al norte y otras veces quedaba muy al sur. Era una frontera fluctuante. Ustedes pueden ver ahí Aculco señalado justamente al lado de la frontera, de esa frontera que en 1521 separaba a los pueblos nómadas
de Aridoamérica, de los pueblos sedentarios del sur. Esto ya nos está empezando a dar un indicio de lo que leíamos hace un momento. Esa historia de fronteras, conquistas, fundaciones, que vamos a explicar un poco mejor ahora. Bien, este es el mapa del imperio mexica, del imperio azteca, justamente al momento de la conquista. No abarcaba, por supuesto, todo México, ni siquiera la mitad, a pesar de ser el imperio más importante en Mesoamérica, en la Mesoamérica de su época. Otra vez vemos ahí que Aculco, la situación de Aculco, en la orilla noroeste del Estado de México, queda prácticamente sobre esta frontera que separaba a Mesoamérica, que en ese momento la representaba la frontera del Imperio Mexica, fue la última frontera de Mesoamérica, de esas áreas culturales norteñas, donde vivían únicamente grupos nómadas. Sí, adelante. Bien, esta frontera, el Imperio Mexica se organizaba como provincias tributarias, provincias que habían sido conquistadas poco a poco por los diferentes tlatoanis mexicas y habían sido incorporadas a su imperio. En esta región, la provincia tributaria que existía era la de Jilotepec. Era una provincia inmensa. No es que se refiriera a lo que actualmente es el municipio de Jilotepec, sino que era un área muchísimo más grande, que abarcaba muchos municipios del noroeste del Estado de México, del sur del Estado de Hidalgo e incluso una parte del Estado de Querétaro. Esta provincia tributaria fue incorporada al Imperio Mexica por el emperador Moctezuma el Viejo, al que vemos en esa imagen. Huehue Moctezuma es el que conquista Jilotepec. Ahí tenemos la imagen tomada del Códice Mendoza que indica esta conquista. En los códices se representaba la conquista de las ciudades con el dibujo de un templo, como aparece ahí, destruido, con el techo caído e incendiándose. Así representaban esas conquistas y en este caso la conquista de Jilotepec. Una vez que queda incorporado al Imperio Mexica, es obligada toda esta provincia de Jilotepec a tributar al imperio, a dar cada determinado número de días, todo lo que aparece en esta hojita que procede también del Códice Mendoza, hecho en 1540. En 1540, tras la conquista española. Como pueden ver ustedes aquí, me voy a levantar un momento, aparece en la parte de arriba el glifo de Jilotepec, el glifo del pueblo, digamos, del asentamiento que era cabecera de la provincia, y aquí a un lado todos los pueblos que le pertenecían y que tributaban toda esta serie de cosas, entre ellas trajes de guerreros, águilas vivas, mantas, que era lo que exigían los aztecas a esta provincia. Sin embargo, ustedes verán que entre los pueblos que pertenecían a esta provincia de Jilotepec, pues falta el de Aculco. Ahí no está Aculco. Ahora veremos por qué. Ese glifo ustedes lo conocen perfectamente. Es el que Aculco ha usado durante casi 50 años como escudo municipal. Y que no debería serlo. Eso es algo que también vamos a comentar en esta conferencia. Esta lámina, que también corresponde a otra provincia tributaria, sí tiene el glifo de Aculco y hasta su nombre, escrito en la forma Acocolco, que es un duplicativo del co, que significa vuelta. En vez de decir agua torcida, dice agua muy torcida. Sin embargo, cuando vemos cuál es la cabecera a la que pertenece este Aculco, es un pueblo que se llama Atotonilco, que quiere decir agua hirviente. El glifo que lo representa pues es muy significativo, es una olla puesta al fuego y el agua está derramando porque hierve. Esta cabecera a la que pertenecía este pueblo llamado Aculco está a 80 kilómetros de aquí. Es Atotonilco de Peraza, Atotonilco de Tula, que pertenece a esa región del estado de Hidalgo. En los años 70, en la década de 1970, las autoridades culturales del Estado de México asignaron, por iniciativa de Mario Colín, escudos municipales tomados de los glifos, de los códices.
Hubo errores garrafales en ese intento de ponerles escudos a todos los municipios. Por ejemplo, el de Polotitlán fue una verdadera cosa absurda que después tuvieron ellos que cambiar porque, por supuesto, no correspondía en absoluto al pueblo, a su origen y a su nombre. En el caso de Aculco, Mario Colín tomó este glifo porque pues ahí dice Aculco y sin embargo no era nuestro pueblo. Como les digo, es un pueblo que está a 80 kilómetros de aquí, que estuvo porque ya no existe. Ahora, ustedes me dirán, si yo les decía hace un momento que Aculco no aparece en las listas de tributos, que ese otro Aculco no estaba aquí, ¿podríamos decir que no hubo un asentamiento prehispánico en Aculco? No lo sabemos, pero todos los indicios parecen indicar que no. Existen algunos vestigios arqueológicos estudiados, por ejemplo, estos dos que vemos aquí que se estudiaron en 1999 cuando se construyó un nuevo gasoducto paralelo a la carretera panamericana. En esa época se exploró el Tixiñú, que vemos ahí a la izquierda, y se exploró la zona de los Toritos, que es una zona arqueológica que está dentro de la ganadería La Estancia. Ahí se encontraron, por supuesto, en el caso de los Toritos, incluso vestigios de construcciones más importantes, casi palaciegas, por supuesto, guardando las distancias, no estamos hablando de algo como ruinas mayas o ruinas de Teotihuacán. Simplemente un asentamiento que existió en tiempos prehispánicos en ese lugar. En el caso de Tixiñú, sí encontraron huellas de alguna construcción en la cima y además del trazo de terrazas que sirvieron lo mismo para cultivar que para construir habitaciones. Sin embargo, estos vestigios que existen cercanos a Aculco corresponden a una etapa muy antigua. Pertenecen desde el clásico temprano hasta el clásico tardío, lo que significa simplemente que para la época de la conquista española esos lugares habían desaparecido y estaban totalmente olvidados. Entonces, a pesar de que sí hubo históricamente asentamientos, poblaciones prehispánicas en Aculco, ninguna de ellas, hasta el momento descubierta, pertenece a esos tiempos de la conquista, a esos tiempos límite de 1521, en el que se conquista la Ciudad de México, Tenochtitlan. Con ello, los conquistadores españoles y sus aliados indígenas se hacen de todo el imperio y empiezan a apoderarse de él y avanzar hacia otros lados. No hay indicios, pues, de que hubiera una población en Aculco en 1521. Esto es muy interesante. Existe uno de los documentos más interesantes para la historia de esta región del noroeste del Estado de México y el sur de Querétaro, que es la relación de Querétaro de 1582. En esos tiempos, el rey Felipe II ordenó que todas las jurisdicciones de su imperio respondieran a un cuestionario y se lo regresaran con información que correspondía a cada uno de estos lugares. Algunas de esas crónicas se han perdido, se sabe que existieron y se perdieron. Una de ellas, la más interesante que sería para nosotros, es la crónica, la relación de la provincia de Jilotepec. Esa simplemente desapareció. Sin embargo, se conservó la relación de Querétaro, y dado que esa región también pertenecía culturalmente a esta provincia de Jilotepec, fue parte del primer avance hacia el norte desde la provincia de Jilotepec, muchas de las historias que cuentan ahí nos son muy interesantes para conocer la historia de esta región. Lo que nos dice en una parte de esta relación de Querétaro es cuál era, con toda precisión, la frontera del Imperio Mexica con los nómadas del norte en 1521. Ellos nos trazan, nos dicen de esta frontera que empieza de norte a sur desde Tecozautla
Y va pasando por poblaciones, algunas de las cuales se pueden identificar perfectamente en nuestros tiempos, como Huichapan, como San José Atlán, y otras desaparecidas como Santa María Teculutl Licatzia, que nadie sabe dónde estaba, o San Jerónimo Acahualcingo, que ese estuvo muy cerca de Santa Ana Matlabat. Esa sí se conoce cuál era aproximadamente su ubicación. San Lorenzo Techatitla tampoco se conoce dónde estaba, y finalmente San Andrés Timilpan, al sur de la presa de Huapango. Y aquí en esta frontera vemos trazado con rojo cuál era exactamente esa división entre los pueblos nómadas y los pueblos sedentarios. Además, esta crónica nos da un dato interesantísimo, que es este de que había guarnición de gente de guerra contra los chichimecas. Nos está hablando nuevamente de ese carácter fronterizo que tiene Aculco. Es la primera frontera de la Nueva España, de nuestro país, si quieren verlo así. Es la primera frontera noroeste de nuestro país. Es precisamente en esta región. Y además nos habla de eso. Estos pueblitos eran destacamentos de guerra contra los chichimecas, porque los chichimecas, como les decía, eran pueblos nómadas y que se dedicaban además al saqueo. Saqueaban poblaciones, ya una vez que se establecieron las primeras haciendas, robaban el ganado, saqueaban los caballos. Esta historia de los enfrentamientos entre los indios sedentarios, los indígenas sedentarios del sur, con los pueblos nómadas del norte, después ya con la conquista española sí prosigue el enfrentamiento fuertísimo. Incluso hay a finales del siglo XVI y principios del XVII un episodio de la historia que se llama la Guerra Chichimeca. Si no distara tanto tiempo, podría parecerse algo como a las películas de indios y vaqueros. Era eso, pueblos nómadas como eran ya después, 2 siglos después, o 3 siglos después, los apaches, los comanches. Era una guerra como esa, pero aquí, a las orillas, afuera de Aculco, se estaba dando esa guerra. Sí, adelante. Aculco formaba parte de esa frontera chichimeca en tiempos del Imperio Mexica. Las crónicas nos dicen qué pueblos eran exactamente los que tenían guarnición de guerra. No se menciona Aculco, y Aculco queda ligeramente afuera, como dentro de tierras chichimecas. Sin embargo, no podemos saber exactamente si estaba dentro o estaba afuera. Simplemente lo que podemos decir es que estas eran tierras fronterizas. El pueblo de Aculco aparentemente, dado que no aparece ni en los códices que reflejan los tributos que recibía el Imperio Mexica, ni aparece en esas primeras crónicas como la relación de Querétaro, ni aparece en otros documentos de la época, no sabemos, pero podemos casi asegurar que o no existía o su importancia era muy menor, tan menor como para dejarlo fuera el pueblo de cualquier lista tributaria. Vamos, ni siquiera a los cobradores de impuestos les interesaba Aculco si es que existía. La tercera, lo que les comentaba del glifo que se usa como escudo municipal, en realidad no corresponde a este pueblo. Le corresponde por nombre, pero en los códices nunca se refirió a este Aculco, a este nuestro Aculco, sino a otro pueblo que estuvo en Atotonilco de Tula, que está a 80 kilómetros de aquí. Y finalmente, que no hay evidencia de un asentamiento prehispánico aquí en Aculco, donde estamos parados. Hay en los alrededores muy cercanos, como les decía, el Tixiñú, los tiene, el sitio de los Toritos, los Cuicillos del lado de Amealco, en San Ildefonso. En fin, en los alrededores sí los hay, pertenecen a épocas muy tempranas de la historia, no a estos tiempos del siglo XVI en los que estamos navegando históricamente, y en el sitio preciso de Aculco no ha sido descubierto absolutamente nada que nos indique que hubiera una población prehispánica. Sí, adelante. Bien, a la derecha vemos el mapa de esta enorme provincia de Jinotepec de la que les hablaba, que pasa de ser una provincia tributaria del Imperio Mexica a una provincia dentro ya de la Nueva España después de 1521. Ustedes pueden ver su enorme extensión,
que iba desde Villa del Carbón al sur hasta Tecozautla al norte. Todo eso era la provincia de Jilotepec. Ustedes pueden ver que abarca todos los municipios que nos rodean, tanto en el Estado de México como en el Estado de Hidalgo, incluso una parte de Amealco. La parte sur de Amealco era directamente perteneciente a esta provincia de Jilotepec. A la izquierda vemos un códice muy interesante que después, más adelante en esta presentación, ustedes verán que toma capital importancia para la historia de Aculco. Este códice es el Códice de Huichapan, un códice interesantísimo, escrito muchos años después de la conquista. Este códice se escribe aproximadamente en 1632, imagínense ustedes, 110 años después de la conquista. Y sin embargo es un códice en el que todavía los elementos pictográficos que se ven corresponden a los que se usaba en Mesoamérica antes de la conquista. Es un indicio de la supervivencia cultural que muchas veces olvidamos. A veces creemos que el año de 1521, con la conquista española, fue un corte tajante que dividió la cultura de México en un antes y un después. Y la verdad es que eso no sucedió así. Las culturas se fueron fusionando muy lentamente. La gente no fue abandonando sus tradiciones culturales, sino mucho tiempo después. Y este Códice de Huichapan es una prueba de ello. 110 años después se seguían utilizando, por ejemplo, como vemos aquí, la numeración mesoamericana para señalar los años de 1519 y 1520. Y arriba se hace alusión de manera pictórica a la entrada de Hernán Cortés a la provincia de Jilotepec. Parece ser que, en efecto, Hernán Cortés visitó esta provincia entre 1520 y 1521. Es posible que la haya visitado antes de conquistar a Tenochtitlan. Lo cierto es que ya en 1521 los gobernantes otomíes de Jilotepec sí se acercan a Hernán Cortés para colaborar con él en la conquista de la Ciudad de México, de Tenochtitlan. Igual que habían hecho, por ejemplo, los tlaxcaltecas. También es una de las cosas que ahora, con el aniversario 500 de la conquista de México, más se han subrayado. La conquista de México se puede ver quizá como la última de las guerras mesoamericanas, una guerra que enfrentó a los aztecas contra sus enemigos, tlaxcaltecas, otomíes también, con la ayuda del grupito de españoles que al principio eran 500 y al final de la guerra no llegaban a 1000, y que sin embargo fueron un factor decisivo en esta última guerra mesoamericana. Bien, en esta provincia de Jilotepec, ¿qué está pasando? Como les decía, en 1520 parece ser que los españoles visitan por primera vez la provincia. Ellos hicieron recorridos por todos los alrededores del Imperio Mexica antes de que entraran realmente en guerra con los aztecas. Como ustedes saben, Hernán Cortés entró a la Ciudad de México en noviembre de 1519 y la conquista ocurrió hasta agosto de 1521. La guerra propiamente dicha con los aztecas duró un año, y los 8 meses restantes, los 8 meses previos, fueron de convivencia pacífica, tensa, entre españoles y mexicas, y durante esos meses los españoles se dedicaron a recorrer muchas de las provincias que rodeaban a la Ciudad de México y que pertenecían a los aztecas, para tener conocimiento de ellas. Por eso se cree que sí hubo una visita de los españoles hacia 1520. Luego vino ya en 1521 la alianza otomí, española, tlaxcalteca y de otros pueblos para conquistar Tenochtitlan. En 1526 ya la provincia de Jilotepec es encomendada a uno de los capitanes de Cortés, a Juan Jaramillo. Juan Jaramillo, ustedes saben que la conquista de México se hizo por agua. La Ciudad de México estaba rodeada por el lago. Cortés construyó 13 barquitos, 13 bergantines para sitiar la ciudad, rodearla y cañonearla. Uno de los capitanes de estos barquitos, de estos bergantines, era Juan Jaramillo, al que después Hernán Cortés casó con la Malinche. Y a los dos, a Juan Jaramillo y a la Malinche, los hizo encomenderos de Jilotepec. ¿Qué significaba esta encomienda? Bueno, la encomienda era una institución de tipo feudal, es decir, el encomendero se encargaba, su obligación
era dar protección por un lado y por otro asegurar la evangelización de la gente que vivía en la región que se le había asignado, y a cambio recibía servicios personales de estos siervos, súbditos, digamos, de este encomendero. ¿Qué servicios? Por ejemplo, proveerle de piedra para construir casas, proveerle de alimentos, ese tipo de cosas. En 1529, finalmente, se sabe que se funda la doctrina franciscana de Jilotepec. Es cuando ya se funda un asentamiento, un convento propiamente, en la cabecera de esta provincia de Jilotepec, que es actualmente la cabecera municipal de Jilotepec. Bien, hace un momento les decía que esta región fronteriza fue la primera frontera noroeste de este país. Del virreinato de la Nueva España fue esa primera frontera noroeste. Ahora bien, la expansión comenzó casi enseguida. Tanto el propio Cortés como muchos de sus capitanes, como otros conquistadores que fueron llegando después, lo primero que buscaban era conquistar más tierras. Entonces, siendo la provincia de Jilotepec frontera hacia el norte con pueblos que no estaban asentados, que no tenían poblaciones, que eran nómadas, que recorrían el territorio, pero no tenían pueblos ni se asentaban en ningún lugar. Con toda naturalidad, la provincia de Jilotepec se convierte en la base de esa expansión, de ese primer crecimiento de México, del primer crecimiento de la Nueva España hacia el norte. Y en esta conquista participan muchos caciques otomíes. ¿Quiénes eran los caciques otomíes? El nombre de cacique, la palabra cacique, era una palabra que los españoles habían aprendido en el Caribe antes de la conquista de México. Y simplemente significaba el capitán, jefe, el caudillo de alguna población, de algún grupo indígena. Estos caciques eran, por así decirlo, la nobleza indígena de cada lugar. Y eran los que se encargaban de organizar a la gente, por ejemplo, para guerrear o para muchas otras labores. Eran la cabeza, digamos, la cabeza humana de cada regioncita, de cada pueblo, de las provincias, etc. Y les dieron muchos otros nombres, aparte de caciques, también les llamaban indios principales, también a veces se hablaba de nobleza, la nobleza otomí, de Jilotepec, por ejemplo. Estos caciques participan activamente en esas primeras campañas de conquista, de expandir el territorio de la Nueva España hacia el norte. Y todos ellos se recuerdan con su nombre. Por ejemplo, Nicolás de San Luis Montañés, el fundador de Acámbaro en 1526, donde además en esa acta de fundación de Acámbaro ocurre algo muy interesante. Nombran alcalde ordinario de primer voto a don Pablo Fabián de León, cacique del pueblo de San Jerónimo, Oculco. En la escritura de ese documento se equivocaron y en vez de poner Aculco pusieron Oculco, o el transcriptor, porque ese documento se transcribió y así es como conocemos la versión, se equivocó y puso Oculco, pero sí se refiere a nuestro pueblo. Entonces ya lo vemos aparecer en 1526, empieza a aparecer nuestro pueblo, después de que veíamos al principio Aculco no aparecía por ninguna parte. Pero en este proceso en el cual se van yendo hacia el Bajío y después hacia el norte, Aculco empieza a aparecer. Tenemos también a Fernando de Tapia, que ustedes han visto en la carretera, casi llegando a Querétaro, Conin, bautizado como Fernando de Tapia, que participa en la fundación de Querétaro. La fundación de Querétaro también tiene muchas fechas probables, alguna de 1522, la más aceptada de 1531, porque muchas veces se confunden los hechos de este avance hacia el Bajío y hacia el norte. Había, por ejemplo, lo que los españoles decían entradas, y simplemente era una especie de exploraciones sobre el territorio en los que no se fundaba nada, simplemente entraban al territorio, lo recorrían, lo conocían y ya después se fundarían poblaciones. Entonces Fernando de Tapia Conin participa en este avance hacia Querétaro. Él es probablemente uno de los primeros caciques otomíes que se mete hacia la región chichimeca
después de la conquista española. Él forma parte de algo que se llama la conquista secreta del Bajío o la conquista ilegal del Bajío. Lo que pasa es que simplemente cuando cae el Imperio Mexica hay gente que se asusta y trata de huir y se mete hacia territorio chichimeca. Probablemente Fernando de Tapia, Coni, participa en eso. Se mete hacia territorio chichimeca como tratando de librarse de la conquista, pero la conquista acaba alcanzándolo. El tercero que tenemos aquí es Juan Bautista Valerio de la Cruz, un personaje que aparece en muchas de estas crónicas de conquistas de otomíes, y él se le llama ni más ni menos que conquistador y fundador de San Jerónimo Acolco. Aquí usan otras de las versiones del nombre de nuestro pueblo, que es Acolco. Ya veíamos al principio que también se le puede llamar Acocolco. Simplemente son formas de pronunciar el mismo nombre. Tenemos también a Pedro Martín de Toro, que él participa en la fundación de Salamanca, Guanajuato y otros pueblos hacia el norte. Él, en la relación que se escribió sobre su participación en esta conquista, nos dice también, y aquí subrayamos otra vez este carácter fronterizo de Aculco, que esa fundación de pueblos del Bajío comenzó desde San Jerónimo Aculco, San Miguel Cambay, que es Acambay naturalmente, Alfajayuca, Santiago Tecozautla, Huichapan, San Juan, Santa María Texquiapa y San Juan de los Jarros. Nos está planteando nuevamente esa frontera desde la que empieza la conquista hacia el norte, pero ya en una época un poquito posterior. Ya no es el momento de la conquista, ya es el momento de la expansión hacia el norte. Y aquí tenemos la imagen de uno de estos caciques conquistadores, Nicolás de San Luis Montañés. Ese retrato está en el Museo Regional de Querétaro, en el convento de San Francisco, y lo representan con una armadura española, porque en la crónica que él escribió, o bueno, que se dice que él escribió, dice que traía puestas las armas que había dejado Hernán Cortés cuando visitó la provincia de Jilotepec. Por eso nos lo muestran así, con su bastón de mando y vestido a la española. Ahora bien, es la relación de este cacique, Nicolás de San Luis Montañés, que es el retrato que veíamos en la lámina anterior. Cuando él habla de la entrada que hizo a Querétaro en 1522, como les decía, existen una serie de fechas que nos hablan de la fundación de Querétaro, que van desde 1522 hasta 1531. Él prácticamente nos habla de la primera entrada a Querétaro y nos dice: con fuerzas de nuestros brazos ganamos estas tierras que mandó hacer su majestad conquista. Conquistamos un número de 25,000 indios chichimecos. Lo poblamos y después se intituló el pueblo de Santiago de Querétaro, de la gran provincia de Jilotepec. Poblamos este pueblo de Santiago de Querétaro el día del Señor Santiago Apóstol, que fue domingo 25 de julio de 1522. A la derecha vemos una lámina del Códice Florentino que nos muestra a los chichimecas, cómo los veían los mexicas a los chichimecas, como los ven ahí un poco salvajes y entre vegetación árida que correspondía precisamente a Aridoamérica, al Bajío y al norte. Ahora, ya que leímos esta relación de San Luis Montañés, seguramente ustedes habrán encontrado un gran parecido con lo primero que leímos en esta presentación. ¿Puedes cambiarle? Aquí están a la izquierda lo que les acabo de leer sobre Querétaro y a la derecha lo que leímos en la primera lámina sobre Aculco. ¿Ven el parecido? Son historias que nos hablan de un cacique principal de la provincia de Jilotepec que participa en batallas contra los indios chichimecas y que en la fecha precisa en la que ocurre esa batalla fundan un pueblo, le ponen el nombre de ese santo y los dos corresponden al año de 1522. Muy parecidas, y por eso justamente empiezan las sospechas. ¿Por qué son tan parecidas estas crónicas? Bueno, todas estas historias de los caciques otomíes que participaron en la conquista del Bajío y del norte del país forman parte de todo un mismo corpus documental relativamente tardío.
Es muy cierto, se sabe por documentos de la época, que estos caciques otomíes participaron en esta expansión hacia el norte. Pero aproximadamente 200 años después, 150, 200 años después de esta expansión en la que capitaneada por los caciques otomíes, sus descendientes empiezan a sentir que perdieron privilegios. Empiezan a sentir que todas esas promesas que habían tenido de nobleza, de tierras, que muchos de estos caciques sí habían recibido. Hubo caciques que recibieron, por ejemplo, escudos de armas que podían usar en sus casas, o permisos que ahora nos parecerían muy curiosos, pero en esa época eran excepcionales, de que pudieran montar a caballo, porque en el primer siglo después de la conquista estuvo prohibido que los indígenas montaran a caballo, y estos indios caciques que habían colaborado en la conquista y en la expansión hacia el norte, reciben el permiso de montar a caballo, escudos de armas, tierras, permisos para montar a caballo. Incluso hay hasta haciendas que se forman precisamente como latifundios de origen indígena. Es el caso de la hacienda de Ñadó. Durante sus primeros años de existencia, la hacienda de Ñadó pertenecía a caciques otomíes. Entonces, como les decía, 200 años después de esos hechos de conquista, sus descendientes empiezan a sentir que ni se recuerdan las hazañas, ni recibieron o ya no tienen esos privilegios que tuvieron sus antepasados. Y empieza un ejercicio interesantísimo de memoria, porque en distintos lugares en los que ocurrió esta conquista, Querétaro, San Juan del Río, Acámbaro, Salamanca, de manera muy importante, los descendientes de los caciques empiezan a elaborar documentos para recordar esas hazañas. Entonces se reúnen a los abuelos, reúnen a los antepasados, a los conocidos, para que les vuelvan a contar esa historia. Y con sus recuerdos, los documentos que conservan escritos, porque sí se mantenían documentos escritos, vuelven a escribir estas hazañas para mostrarlas, para mostrar a sus antepasados como los grandes conquistadores que eran. Y en este proceso de volver a escribir esa historia y esos documentos, pues casi de manera natural se empiezan a parecer unos a otros. Ya no recuerdan muchas veces los detalles precisos, qué camino tomaron, cómo ocurrieron las cosas, cómo fueron las batallas, realmente a cuánta gente enfrentaron. Entonces empiezan a pisar lugares comunes, es decir, se acuerdan de que su antepasado Pedro Martín de Toro participó en la conquista y fundó Salamanca, y esto ocurrió en determinada fecha y lugar. Pero para rellenar esos pequeños espacios vacíos, empiezan, como les digo, a llenarlos de lugares comunes, como son poner a miles de chichimecas en las batallas. Desde el principio se habrán dado cuenta de que hablar de 500,000 chichimecas en la batalla fundacional de Aculco es una exageración. Esa batalla, si ocurrió, seguramente fue de 1000 veces menos, ¿no? 500 chichimecas probablemente ya era un grupo impresionante, imagínenselo ustedes, de nómadas enfrentándose contra pueblos sedentarios en ese momento. Ya no eran tampoco cifras que les importaran, lo que les importaba era destacar el papel de esos antepasados y ponerle una fecha, un momento a esa historia que ellos conocían ya como relatos tradicionales. Entonces aquí, después de haber escuchado esto y de ver estas semejanzas entre los relatos otomíes de la conquista, bueno, tenemos una serie de segundas conclusiones. La primera, esa frontera noroeste de ya, ahora estamos hablando de la Nueva España, se desplaza hacia tierras chichimecas casi inmediatamente después de la conquista, con la ayuda, con la colaboración muy destacada e importante, inevitable, de los caciques otomíes de la provincia de Jilotepec. Muchos de ellos, por supuesto, como veíamos en las crónicas anteriores, gente de Aculco, caciques de esta zona. Y Aculco empieza a ser mencionado en esas historias de conquista y expansión hacia el Bajío. En la tradición otomí de esa expansión, Aculco aparece como una de las primeras fundaciones y el punto de partida para otras. Es decir, así como lo veíamos desaparecido en tiempos prehispánicos,
En esta época de conquistas y expansión, Aculco ya es un lugar principal, un lugar, un nombre que empieza a aparecer en todos los documentos que nos hablan de ello. Y bueno, esta tradición de las conquistas otomíes se expresa en relaciones crónicas que pueden no ser exactas. Como les decía, se reelaboraron 200 años después de que ocurrieron, pero no se puede de ninguna manera subestimar, sobre todo porque no tenemos otra historia. Prácticamente todo lo demás de esta historia se perdió. ¿Y por qué se perdió? Pues porque no era una historia que en su momento interesara. Y seguramente a quien estaba aquí en 1522 poco le interesaba contar que habían salido de Aculco. Después, cuando estos pueblos toman importancia, cuando lo que hicieron se convierte ya en una hazaña y en una cosa digna de recordarse, es cuando se hacen estas crónicas, y ahí tenemos toda la información que ellos pudieron recopilar hace 200 años de lo que ocurrió. Bueno, a este cacique otomí ya lo mencionamos hace un momento, Pedro Martín de Toro. La suya es una de las primeras crónicas tardías que existen de este avance otomí hacia el Bajío. Sus descendientes empiezan en una serie de pleitos a finales del siglo XVII, peleando por tierras con sus vecinos y demás, que llevan que hacia 1702 se escriba este documento, un documento que primero se escribe en otomí, y los traductores en la Ciudad de México se ven obligados a pasarlo a lengua castellana para que sea comprendido por los jueces. Pero tiene ese mérito, es una crónica escrita totalmente en otomí y de las primeras que se escribieron de este tipo. ¿Qué nos dice esta crónica sobre Aculco? Porque les decía hace un momento, cuando se trata de las crónicas de conquistadores otomíes, Aculco ya aparece por todos lados. Nos dicen que dichos pueblos, se incluye Aculco en la lista que está escrita antes, sin embargo de que en tiempo de la gentilidad, es decir, en la época prehispánica, se hallaban poblados de indios. Al tiempo de la conquista de este reino, estos caciques ayudaron en todo a los españoles, acaudillándoles y reformándolos de nuevo. Y con la llegada del Santo Evangelio se les dio la vocación de los santos a cada pueblo. Este comentario de que los pueblos se hallaban poblados en tiempos de la gentilidad no es una contradicción con lo que veíamos al principio acerca de que no existía propiamente un asentamiento prehispánico en Aculco. Lo que pasa es que ellos se refieren a chichimecas, y los chichimecas, como les decía, son nómadas. Lo que tenían muchas veces era lo que en esos tiempos se llamaba, les decían rancherías. Eran lugarcitos donde se establecían y después se movían hacia otro lado. No implica, por supuesto, que existiera una población aquí, simplemente que había gente aquí y que luego esos pueblos se reforman, ¿no? Los refundan, por así decirlo, y les asignan los nombres de santos. Como veíamos al principio, San Jerónimo Aculco para nuestro pueblo. A la derecha vemos una lámina muy interesante, no se alcanza a ver ahí la fecha, es un planito, el primer plano que existe sobre Aculco, que fue elaborado en 1611. Este planito nos muestra, la iglesia que aparece a la derecha es la de Aculco, la iglesia que aparece a la izquierda es la de San Lucas Totolmaloya. Es un planito muy burdo y sin embargo importantísimo para la historia porque es el primer plano que muestra ya a nuestro pueblo. Nuestro pueblo en este momento empieza a aparecer también pictóricamente. Veíamos en la imagen anterior San Lucas Totolmaloya. Ténganlo en mente porque ahorita les voy a contar por qué es importante este pueblo de San Lucas Totolmaloya. Bueno, en documentos locales, porque ya vimos ahorita todo el corpus documental que existe, sobre todo de estas crónicas de conquista del Bajío. Hay documentos en Aculco que nos hablan de ese proceso en el que se constituyó el pueblo, de esa fundación, y la respuesta es sí. En 1712 se elaboró este documento, del cual en el archivo municipal existe una copia de 1783
y en los archivos en la Ciudad de México existen también otras copias de este mismo documento, y es una composición de tierras. Lo que sucede es que a estas alturas de la época colonial, muchos pueblos tenían tierras, pero no poseían documentos que demostraran que realmente les correspondían de derecho. Entonces, las autoridades españolas les exigieron que presentaran sus documentos para saber si esas tierras eran suyas o no, y en caso de que no pudieran probar que eran suyas, admitían un proceso de composición. Por eso se llama el documento Composición de Tierras del Pueblo de Aculco. Se admitía pagar una especie de multa para que ya legalmente quedaran esas tierras, que eran tierras comunales, quedaran integradas al patrimonio del pueblo. Entonces, la gente de Aculco de ese momento, cuando tiene que hacer esa presentación de documentos a las autoridades, les narra parte de su historia. Les dice: no tenemos documentos sobre las tierras de Aculco. Y les leo aquí: no tenemos instrumento alguno más que la fundación de su asiento como pueblo formal. Es decir, no tenían esos documentos de propiedad de tierras, pero sí existía en ese año, en 1712, sí existía todavía en sus archivos, en esos archivos del pueblo, que después se perdieron. Les contaré tal vez por qué se perdieron. Todavía tenían una crónica de la fundación. No nos dicen mucho de esa crónica que existió sobre la fundación, pero los pocos datos nos permiten imaginarnos cómo fue. Como les decía, dicen: no tenemos otra cosa, no tenemos instrumento alguno, más que la fundación de su asiento como pueblo formal, donde fueron congregados muchos pueblos, o la cantidad de naturales de ellos para la educación de la ley evangélica en lo primitivo, por cuya razón este dicho pueblo, con el barrio de Santa María, mediante el repartimiento que se hizo de las tierras por entonces para sus labranzas y habitaciones, entrando las 600 varas que se asignan a los pueblos, tienen de longitud como un sitio de ganado menor y 2 caballerías de tierra, sin tener demasías algunas. Es un texto un poquito enredado, por supuesto, escrito en español de la época barroca. Sin embargo, deja cosas muy claras. Nos están diciendo, como les decía, sí tenemos un documento que habla de la fundación. Nos dice que varios pueblos fueron congregados, reunidos en Aculco, que se hicieron padrones, se hizo un censo en la época de la evangelización, que a Santa María Nativitas no la consideraban un pueblo aparte, sino un barrio perteneciente a Aculco, que en ese momento se repartieron tierras, tanto para cultivarlas como para construir casas, y que se tomaron provisiones como la de las 600 varas, que es una de las provisiones, de las normas que se seguían cuando se fundaba cualquier pueblo nuevo. Es decir, se sometieron a las leyes que existían. Simplemente significaba que de donde se señalaba el centro del pueblo se medían 600 varas hacia cada uno de los vientos, y todo ese territorio se consideraba lo que se llamaba el fundo legal del pueblo. Eran tierras que pertenecían a la comunidad del pueblo y que se reservaban para su crecimiento futuro, para que se fueran expandiendo, trazando calles, construyendo casas en esas 600 varas. Entonces, este documento local, este documento que en copia muy antigua, sigue existiendo aquí en el archivo municipal, nos habla ya de la fundación de Aculco. Ahora, les decía que recordaran a San Lucas Totolmaloya. Lo que sucede es que conocemos algunos de los pueblos que se congregaron en Aculco en esta época de las que nos hablan. ¿Por qué sucedía esta congregación de pueblos? Bueno, el patrón de asentamiento prehispánico, sobre todo en la región otomí, pero también en muchas otras, era disperso. Un poco se va pareciendo a lo que ahora vemos, que cada persona construye su casita en su milpa. Bueno, ese padrón de asentamiento existía en tiempos prehispánicos. Era muy natural porque como no existían caballos, no existían carretas, no existían medios de transporte, pues era muy impráctico que la gente viviera en el centro de las ciudades. Vivían al lado de las tierras que cultivaban. Los centros ceremoniales también, por ejemplo, en el área maya,
se cree eso, que eran simplemente centros ceremoniales y la gente vivía dispersa en los alrededores, cultivando, sembrando, y solamente iba a la zona ceremonial pues en ocasiones especiales. Entonces, ese es un patrón de asentamiento que encontraron los españoles en todo el México prehispánico, que era una época en la que además México estaba muy poblado. Se calcula más o menos que había 25 millones de indígenas al momento de la conquista. Luego viene la época de las grandes epidemias y esa cantidad se redujo muchísimo, probablemente al 10%, quizá 2 millones de indígenas quedaban al empezar el siglo XVII. Entonces, bueno, entre que el padrón disperso no les gustaba a los españoles porque dificultaba mucho la administración, desde la evangelización hasta la administración de todo tipo, de jueces y demás, adoptaron una política de congregar, de reunir a toda esa gente dispersa en los asentamientos que podían ser más importantes, en el sitio que ellos consideraban más adecuado para que la población, el nuevo poblado, se desarrollara mejor. Y luego también con las epidemias, muchos de esos pueblos que en la primera etapa de la conquista se habían congregado, se vaciaron de gente, totalmente, quedaban despoblados. Y entonces venían nuevas campañas de congregación en las que los pocos sobrevivientes se los traían a esos pueblos y las tierras que habían pertenecido a esos pueblitos se unían al pueblo congregado. En este mismo documento de 1712 nos habla de uno de estos pueblos desaparecidos que se congregaron con Aculco. Era un pueblo que se llamaba Santa María Xipopeca y estaba al pie del Cerro Dañador. Todavía en esta época, en 1712, los gobernantes de Aculco, los caciques de Aculco, reclamaban esas tierras como propias. Decían ellos, acusaban en este mismo documento, que se habían metido unos que llamaban los navarretes a esas tierras de Santa María Xipopeca, pero que a ellos les correspondían, porque Santa María Xipopeca se había congregado con Aculco. Había desaparecido ese pueblo, pero sus pocos habitantes sobrevivientes habían venido a vivir aquí. Otro de los pueblos que se congregaron con Aculco fue San Lucas Totolmaloya. Con la suerte tuvo San Lucas, que después pudo volver a constituirse como pueblo y permanece. La mayoría de los pueblos que se congregaban no tenían esa suerte, ¿no? Se perdían para siempre, se perdía su nombre y muchas veces hasta el rastro. San Lucas Totolmaloya tuvo la suerte de volver a ser un pueblo. Y aquí en la imagen vemos el más misterioso de estos pueblitos que se congregaron con Aculco y que desaparecieron. La imagen que vemos aquí proviene de un mapa de 1612. El mapa que veíamos antes de Aculco es de 1611, así que son casi contemporáneos, y nos muestra una construcción religiosa destechada. Le falta el techo, la puerta ya no tiene el dintel, tiene una cruz, y ahí dice abajo, Iglesia Vieja de San Juan Aculco despoblado. Había un pueblo gemelo de Aculco que se llamaba San Juan Aculco. Desapareció totalmente. En esta época en la que se hizo el dibujo, 1612, había sido congregado con San Jerónimo Aculco y las autoridades de ese pueblo desaparecido y desconocido vivían aquí. Vivían como esperanzados a que pudieran en algún momento regresar y reconstituir su pueblo, pero ya no lo lograron. San Juan Aculco desapareció y únicamente nos quedaron algunos documentos tempranos de la época colonial que hablan de este pueblo. De hecho, hay documentos, por ejemplo, los documentos en los que los virreyes empezaban a conceder tierras en esta región. Los más tempranos que existen de esta región pertenecen a San Juan Aculco, antes que a San Jerónimo Aculco, son de 1542. Pero San Juan Aculco se congregó con San Jerónimo y desapareció totalmente, se perdió toda memoria. En el mapa, que aquí nada más vemos una partecita donde está el dibujo de su iglesia, nos permite saber que estuvo muy cerquita de Arroyo Zarco. Si ustedes ven la iglesia de Arroyo Zarco, ahora parroquia de Arroyo Zarco, en la parte, y sostiene una loma, en la parte bajita y digamos con rumbo a la Ciudad de México, hay un llano que se extiende desde ahí prácticamente hasta Huapango. En algún lugar ahí estuvo este desaparecido pueblito de San Juan Aculco.
Luego, por supuesto, sus tierras fueron vendidas, pasaron a formar parte de la hacienda de Arroyo Zarco y se perdió la memoria entre la gente. Como les decía, nada más nos quedaron los documentos. Hay una lámina antes. Ese. Bien. Después de esta fundación de Aculco, que ya vimos que ocurre en ese momento de expansión hacia el norte, viene la fundación religiosa de Aculco. En 1540, después de que en 1529, como les comentaba hace un rato, se funda el convento de Jilotepec, en 1540 fundan la doctrina de Aculco. Así ya le llamaban la doctrina, porque pues no era ni convento, ni era parroquia, ni era nada, era simplemente una doctrina. Más tardíamente le llamarían ayuda de parroquia, pero vamos, en estos tiempos del siglo XVI y a lo largo del siglo XVII es simplemente una doctrina, la doctrina franciscana de Aculco. A fines del siglo XVI también nos dice este documento que veíamos hace un momento que existe aquí en Aculco. Los naturales, los indígenas de Aculco, pidieron ya religiosos para que vivieran en el convento permanentemente. Este es un hecho también muy importante porque la gente de Aculco pide que haya frailes que vivan aquí en el convento, que ya no solamente sea una visita, una doctrina, sino que se convierta en convento, y lo logran. Lo logran en 1595 con licencia del virrey Luis de Velasco, y es cuando empiezan a vivir frailes franciscanos ya en nuestro templo. Sabemos el nombre de estos primeros frailes que vivieron aquí en Aculco como Juan de Mazorra y Juan de Santiago, porque los propios franciscanos escribieron crónicas sobre los miembros de su orden, y por ello sabemos muchas cosas. Por ejemplo, de Juan de Mazorra, uno de los primeros franciscanos de Aculco, se decía en estas crónicas franciscanas que muchos testigos afirmaban que en el momento de que celebraba misa lo veían levitar frente al altar, ¿no? Despegarse sus pies del piso un poquito. Y bien, esta fundación del convento de Aculco fue registrada en un mapa que por la época debemos pensar que era una especie de códice, que todavía en 1688 se conservaba. Desafortunadamente ya no existe, simplemente sabemos que existió un documento pictórico que nos hablaba de esta fundación religiosa de Aculco. Esta imagen es simplemente ilustrativa, es uno de los dibujos más hermosos que existen de Aculco. Es un dibujo que un autor desconocido, nada más lo conocemos por sus iniciales, FCB, dibujó en 1838 y nos muestra la parroquia ya quizá en el momento, no diría de todo su esplendor, pero sí en el momento de mejor conservación. Todavía cuando el muro de la izquierda, que ahora vemos vacío y como un simple muro con un nicho, era todavía la capilla de la Tercera Orden. Vemos también que el frente del atrio todavía no lo cubrían los portales de la Primavera y de las carnicerías. Vemos que todavía no se construía la cúpula de la iglesia, ni su bóveda, era un techo plano de vigas con almenas a todo lo largo de la nave. En fin, es simplemente un dibujo ilustrativo, el dibujo antiguo más hermoso que existe sobre Aculco. Sí, adelante. Esta es una parte muy interesante que nos va a llevar a otro punto de particular importancia en esta conferencia. Una vez que se establece el convento de Aculco, veíamos que ocurre en 1595, se empiezan a llevar ya libros sacramentales en lugar. Antes de eso, cualquier bautizo, matrimonio, defunción que ocurría aquí, se registraba, pero se registraba en los libros de la parroquia de Jilotepec. Una vez que se establece el convento de Aculco en 1595, se empiezan a llevar ya esos registros aquí. Y existen esos libros parroquiales. El más antiguo es el que vemos aquí. Ese es el registro más antiguo que existe, que es del 18 de julio de 1606. De manera formidable, además,
Como pueden ver, aparte de la letra, es muy difícil entenderle porque está escrito en otomí. Todos estos primeros registros se escribían en lengua otomí porque era la lengua que hablaba todo el mundo aquí. Los frailes que evangelizaban tenían que aprender otomí para trabajar aquí. No se podía hacer absolutamente de ninguna otra manera. Incluso los reyes españoles habían pedido que se evangelizara en la lengua original de cada uno de los pueblos que habían en Nueva España. Y uno de esos argumentos muy chistoso, muy curioso, fue del propio rey Carlos V, era que si los portugueses nunca llegaban a hablar bien el español, pues imagínense los otomíes hablando español, ¿no? Entonces decían, no, por supuesto que no, toda la evangelización tiene que hacerse en otomí, todos los registros, todo debe llevarse en su lengua original. En este registro vemos que dice Cuella Mapa, a martes da 18 Julius 1606 años, Nuo Vitae, a San Jerónimo Atameje, Copitatapi, en fin. Lo que dice el Cuella Mapa es año-día. Lo que nos dice año-día, el 18 de julio de 1606, aquí en San Jerónimo Atameje. Y esa es una de las partes más interesantes que a mí me han parecido más formidables en mis investigaciones sobre Aculco. Adelante. Cuando uno revisa estos libros escritos en otomí, se encuentra que cuando escriben en español siempre ponen San Jerónimo Aculco. Cuando escriben en otomí le ponen San Jerónimo Atameje, San Jerónimo Antanmeje, San Jerónimo Atanmeje, Ns mezcladas ahí en el nombre. Una cosa que responde a las nasalizaciones y a los tonos que existen en la lengua otomí. Por eso existen estas variantes. ¿Pero qué es ese Atameje? Pues es el nombre otomí de Aculco. Podemos decir que el nombre verdadero de Aculco, porque su nombre en náhuatl fue simplemente una manera, primero de ponerlo en la lengua que se hablaba más comúnmente en toda la Nueva España, que era el náhuatl, y después que el español adoptó como propio para designar al pueblo. Pero la gente de aquí le llamaba San Jerónimo Atameje. Esa era la forma de referirse a nuestro pueblo. Y también es quizá por eso, por lo que no encontramos registros antiguos de Aculco. Porque deben estar a nombre, si es que existen todavía, de Atameje, y no han sido suficientemente explorados o traducidos. Porque además existe una dificultad adicional, que es que el otomí de tiempos coloniales es muy distinto del otomí actual. Yo he intentado que gente hablante de otomí me traduzca algunos documentos y siempre me dicen que eso no es otomí o que es mazahua o cosas por el estilo, simplemente porque ya resulta en gran medida incomprensible. El otomí en tiempos coloniales se modificó muchísimo, tanto en pronunciación como en léxico, como en forma de escribirlo, y entonces es muy difícil tratar de traducir. De hecho, existen grandes expertos como Rosa Brambilla, Yolanda Lastra, David Bright, que conocen este otomí colonial y han hecho traducciones como del Códice de Huichapan, y sin embargo es mucho lo que desconocemos. Cuando logre interpretarse de manera cabal el otomí de tiempos coloniales, seguramente conoceremos y aprenderemos mucho más sobre la historia temprana de Aculco. Adelante. Ahora, ustedes recuerdan la lámina de la izquierda en la que hablábamos de esa provincia tributaria de Jilotepec, que nos aparece con su glifo que representa el maíz tierno arriba de un cerrito, el cerro del maíz tierno, eso quiere decir Jilotepec. Junto a la izquierda, todos los pueblitos, todas las dependencias que tenía esa cabecera y que en conjunto tributaban todas esas cosas al Imperio Mexica. 100 años después de escrito el Códice Mendoza, casi 100 años después, se escribe el Códice de Huichapan, del cual ya les hablaba. Se escribe en 1632, todavía con muchos rasgos culturales mesoamericanos. En una de las hojas de este códice, vuelven a hacer esta enunciación de la cabecera
de Jilotepec, que aparece arriba, con algunos dibujitos más, pero es básicamente el cerro con las mazorcas que asoman los jilotes. Y luego la serie de pueblitos que pertenecían, que se reconocían como dependientes de la provincia de Jilotepec. Vemos aquí una cosa muy interesante, y es que no se repiten prácticamente ninguno de los pueblos de 1540 a 1632. ¿Qué había pasado? Había habido pueblos congregados que habían desaparecido, muchos pueblitos habían perdido totalmente su importancia, pero sobre todo muchos de ellos habían ganado importancia. Por eso Huichapan ya aparece en esta nueva lámina en la que se nombran las dependencias de Jilotepec. Y también aparece un misterioso circulito de agua, una espiral de agua que vemos ahí. Puedes pasar la lámina y que veremos a detalle aquí. ¿Qué dice arriba de esa espiral de agua? Antamejé, el nombre otomí de Aculco, ya identificado como una dependencia de la provincia de Jilotepec. Este sí es el glifo de Aculco, el que debería ser el escudo municipal de Aculco, si las investigaciones que se hicieron hace 50 años, bueno, hubieran ido a profundidad, se hubiera conocido más también sobre la lengua otomí, hubiera habido gente que viniera a ver los archivos parroquiales y averiguar esos detalles de nuestra historia. Ese es el verdadero escudo de Aculco. Es una espiral de agua más que una corriente de agua haciendo curvas. Antamejé significa gran manantial. No tiene el mismo significado que Aculco, que es el río con curvas o el río torcido, el agua torcida. Entran dentro del mismo campo de significados, ¿no? El agua, pero alude a otra cosa, alude justamente a la presencia de manantiales, que ya ustedes estarán pensando, sí, claro, alude al ojo de agua, alude a la importancia del ojo de agua, a esos manantiales del ojo de agua y de la alberca, como elemento fundacional de Aculco. ¿Qué era lo que caracterizaba? ¿Qué era lo que le daba nombre a ese pueblito recién formado en esa etapa de expansión otomí hacia el norte? Los manantiales. Y por eso este informe que puse aquí a la derecha, un informe que en los años 20 mandó el ayuntamiento de Aculco cuando le preguntaron que si tenían historias acerca de la fundación de Aculco. Y ellos contestaron esto: por la tradición se sabe que el pueblo fue fundado por 2 españoles que llegaron a lo que hoy es pueblo de Nativitas, en donde pensaban fundar el pueblo de Aculco, pero que en vista de que carecían de agua se mostraban indecisos. Y una mañana en un punto de este lugar vieron que se levantaba una bruma, supusieron que debía ser agua, dirigiéndose enseguida al punto que les había llamado la atención, encontraron este manantial. Pretendieron fundar el pueblo al norte del río, pero temiendo las inundaciones decidieron fundar en el lugar que hoy ocupa, donde encontraron bastante agua. Esas historias que en 1923 la gente de aquí de Aculco consideraba la historia de su fundación, había olvidado batallas, había olvidado fechas, había olvidado todo, pero conservaba este detalle de la importancia de los manantiales. De esa importancia de los manantiales reflejada en el nombre original otomí de Aculco. No sé si puedes hacer un poquito más chica la pantalla, porque me interesa mucho que vean la imagen que está a la derecha. Esta es otra versión también cuando un señor que se llamaba Francisco Alcántara Gómez escribió un texto sobre el pueblo en los años 60. Él escribió la historia que le habían transmitido acerca de la fundación. Él escribió esto: según se desprende de los anales de su historia, en dicho lugar en tiempos prehispánicos existía una aldea formada por gente de raza otomí y de tribus nómadas. Hay una pequeña contradicción ahí: si eran otomíes no eran nómadas, si eran nómadas eran chichimecas. Volvemos al mismo punto, probablemente sí existía aquí una ranchería chichimeca. Viendo las gentes del virreinato que la aldehuela ocupada por los nativos otomíes se había instalado en un vallecito hermoso por lo agreste y que la naturaleza lo había dotado de unos manantiales maravillosos que no solo eran suficientes para la vida cotidiana, sino que la cantidad de agua producida por aquellos veneros les hacía prever el futuro por cuanto a la fecundación de la tierra en obras de regadío. El estudio llegó a la conclusión de que aquel Edén era el señalado para la formación del pueblo,
cuyo proyecto tenían en mentes. Nuevamente, esta historia habla de los manantiales y también nos cuenta esos pequeños detalles como esta aldehuela chichimeca probablemente que quizá existió en el sitio de Aculco. Y a la derecha, ¿qué vemos? Bueno, no se ve completo, pero así como en el Códice de Huechapan representaron la provincia de Jilotepec con su cabecera y sus nuevos tributarios más importantes, entre los que ya estaba Aculco, esa misma representación al parecer se hizo en piedra. Y estas piedras luego se desbarató aquello, no sabemos realmente cómo era. Y se integraron estas piedras a la barda del convento de Jilotepec. Y a principios del siglo XX, don Andrés Molina Enríquez, que ustedes saben que era de Jilotepec, ahí fue juez, notario, y luego se fue a la Ciudad de México y escribió Los Grandes Problemas Nacionales, y se hizo uno de las primeras personas que demandaron la repartición de las haciendas y demás. Tuvo una participación muy importante en la posrevolución. Bueno, don Andrés Molina Enríquez también tenía inquietudes arqueológicas, y cuando vio que existían estas piedras que a él le parecieron prehispánicas en la barda de Jilotepec, del convento de Jilotepec, las desprendió, las quitó de ahí y se las llevó a la Ciudad de México y las entregó al Museo Nacional. Y entre estas piedras, que en realidad no deben ser prehispánicas, sino de los primeros años del virreinato, está esta de la derecha, que es un glifo de Antamejé, de Aculco, un escudo en piedra original que existe de nuestro pueblo y que desafortunadamente no está expuesto, está en las bodegas del Museo Nacional de Antropología. Pero bueno, aquí ya pueden ver que Aculco tiene un escudo propio, tiene un glifo que lo representa simbólicamente, que existen versiones antiguas del siglo XVII y esta, que no sabemos de qué época es, representado en piedra. En Aculco se conservó documentación sobre la fundación del pueblo hasta el siglo XVIII, se tiene registrado eso. Después, pues se perdió. Se perdieron estos archivos probablemente en 1819. Es una época en la que al parecer hubo un saqueo de lo que en aquel momento era la presidencia municipal, se incendió, estábamos en plena guerra de independencia, se perdieron muchos documentos. Además de todo, la gente que habitaba en Aculco ya en esa época no entendía el otomí, entonces también por eso muchos documentos se desecharon y otros se reescribieron a estos principios del siglo XIX. Pero bueno, hasta el siglo XVIII todavía se conservaban esos registros. Esa fundación implicó trazar calles y manzanas, levantar padrones y reservar tierras, las 600 varas de las que hablaba, y también la congregación de pueblos. Los franciscanos evangelizaron en Aculco a partir de 1540, el convento en 1595, y desde 1606, como vimos, llevaron sus registros en lengua otomí. Luego, en 1632, hubo una visita del obispo Manso y Zúñiga, y él les dijo que a partir de entonces ya llevaran los registros en castellano. Tenía ciertos motivos, porque realmente quienes utilizaban los registros parroquiales era el propio clero, para revisar quiénes eran los padres, los hijos, quién se había casado con tal. Entonces tenía cierto sentido que fueran gente que hablaba español como su lengua nativa, que llevara los registros en español. Sin embargo, también era una forma como de separar, y eso estaba mal, a la gente que vivía aquí de sus propios registros personales, familiares y demás. La verdad es que los frailes franciscanos, que siempre vivían muy cercanos a los indígenas, no obedecieron al obispo. Tardaron 10 años por lo menos en obedecer al obispo y empezar a llevar esos registros en español. Y bueno, gracias a esos registros sabemos que el nombre otomí de Aculco es Antamejé, y gracias a ellos podemos concluir, o pudimos encontrar su glifo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Javier. Indudablemente fueron magistrales su conocimiento, investigaciones y exposición del tema. Nos ha dado verdaderas muestras de su ejemplar vocación de historiador y del profundo amor por nuestra tierra. Abrimos ahora un breve espacio para atender las preguntas al público que el ingeniero Lara Bayón amablemente ha dispuesto. Si alguna persona gusta participar, por favor indíquelo levantando la mano. Muchas gracias, buenas tardes.
Felicidades a la conferencia, estuvo sumamente interesante, gracias por esta iniciativa. Bueno, mi pregunta es esta. Al parecer el camino de tierra adentro está en la zona de lo que es Arroyo Sarco. ¿Qué relación tiene que, digamos, si la lógica sería que el camino de tierra adentro va más o menos por el trazo de la autopista México-Querétaro? ¿Por qué está situado aquí Aculco? Como, ¿cuál es la lógica por la cual se fundó Aculco en esta zona? ¿Y qué papel jugó en esta primera etapa de la conquista? Gracias. Sí. Muy interesante la pregunta. Aculco se funda antes de la existencia del Camino Real de Tierra Adentro. Por eso queda fuera del trazo del camino. Los caminos tienden a ser rectos o a seguir accidentes geográficos, ¿no? Por donde es más fácil pasar un río, por donde es más fácil atravesar una sierra. Aculco nace antes de todo eso. Si Aculco estamos viendo que en 1522 tenemos una fecha muy probable de fundación, el Camino Real de Tierra Adentro se construye hasta 1550. Son 30 años después, en otras circunstancias. México, bueno, la Nueva España cambia mucho en esos primeros años. El trazo del camino pues, va por la parte recta, digamos, la parte más fácil de transitar. Ahora, la importancia de Aculco dentro de la historia del Camino Real de Tierra Adentro, por una parte es con la hacienda de Arroyo Sarco, que no es propiamente el pueblo, pero sí es parte de su jurisdicción. Y el mesón de Arroyo Sarco es uno de los mesones más importantes del camino, porque se encontraba justo a la mitad del trayecto entre la Ciudad de México y la ciudad de Querétaro. Esa era una de las características del mesón de Arroyo Sarco. Además, como posesión de los jesuitas y bodega de lo que ellos enviaban hacia sus misiones en Baja California, pues es otro punto importante, porque los arrieros que mandaban los jesuitas con todo lo que se enviaba allá, porque todo lo que iba a Baja California en esa época venía del centro de México, hasta los retablos de las iglesias se hicieron en Querétaro y se mandaron a lomo de mula hasta allá. Bueno, todo se guardaba en las bodegas de Arroyo Sarco y luego de ahí se desviaban hacia Jalisco, un poquito más al norte a Nayarit, y en un lugar que se llama el puerto de Matanchen, que está cerquita de San Blas, ahí embarcaban en lanchones para llegar a Loreto, en Baja California. Pero la importancia del pueblo, digamos, fuera del municipio, de su jurisdicción, la importancia del pueblo fueron los arrieros. Durante todo el siglo XVIII y XIX, Aculco fue un pueblo de arrieros. Era importantísima la participación de los arrieros aculquenses en estos trayectos que los llevaban a Durango, a Chihuahua. Tan importante era su participación, por ejemplo, que durante la Guerra de Independencia, a mucha gente en pueblos trataron de alistarlos en las tropas realistas, y a los arrieros aculquenses les perdonaron ese servicio militar con tal de que siguieran prestando el servicio en la arriería. Hay otro documento en el archivo municipal que nos habla de esta importancia. En realidad este documento es de 1821-22, es una queja que elevan las autoridades de Aculco hacia las autoridades en la Ciudad de México y les dicen que la riqueza de este pueblo eran 80 atajos de mulas que existían hasta ese momento, pero que la guerra de independencia les había causado grandes daños. Entonces, bueno, resumiendo la pregunta, la importancia del pueblo de Aculco, del poblado de Aculco, en el Camino Real de Tierra Adentro, fueron los arrieros, las recuas de mulas, tanto que poseían gente de Aculco, como que participaban en ese negocio de la arriería a lo largo de todo el camino, porque eran tareas que los consumían durante meses, de ir hasta Chihuahua o hasta Nuevo México, hasta Santa Fe de Nuevo México, regresar a la Ciudad de México, embarcar todo tipo de mercancías, muchas veces quedarse a dormir en descampado, otras veces sí llegaban a algún mesón. Bueno, la gente de Aculco en los siglos XVIII y XIX se dedicaba principalmente a la arriería. ¿Alguna otra pregunta? Ok. Por favor, chicas del micrófono. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y gran ponencia.
al servidor de la olla. Soy Alex Victoriano, licenciado en Gestión Intercultural por la UNAM, y quisiera hacerle 3 preguntas a modo de una primera intervención, con un fragmento de cómo se presenta Aculco como pueblo mágico en el catálogo de pueblos mágicos a nivel nacional. Aculco, pueblo mágico, es notable por sus riquezas naturales, por la belleza de sus variados paisajes, las cascadas, la peña, boscajes que impresionan con grandeza. Aguarda a sus visitantes para brindarles belleza natural con sus basálticas columnas como cortinas que abundan y que tienen interminable rareza. Abanico de tantas aventuras son las cascadas de la Concepción y del Tishiñú. Ocasiona apreciar un panorama que con su magia engalana y llena de admiración. Ver la peña de Ñadó es espectacular, como espectacular es la presa del Tepozán. Embalsa su belleza, la ubicación por su enorme dimensión y sin más por su naturaleza. Aculco en el Estado de México, este pueblo predilecto. Aculco es un lugar perfecto. Desde 2015 se nombró a nuestro pueblo como un pueblo mágico, y tal vez cabría resaltar por qué no se ha dado tanto, como hace un momento lo mencionaba, la grandeza de señalar que este 2022 se cumplen 200 años de la fundación de Aculco. 500 años de la fundación de Aculco. Quisiera señalar en la primera pregunta, ¿cuáles son las líneas de investigación que se tienen acerca del verdadero nombre con el que se le conoció Aculco? ¿Cuáles fueron esos primeros espacios? Si hay alguna información en los libros, en los códices, si ya en su momento al menos aparecía como tal. Segundo, preguntarle qué sucede después de esta fundación colonial, porque bueno, tal vez se necesitaría otra charla para hablar de la lucha de independencia, la participación del cura Hidalgo, su cercanía en las batallas de Aculco y lo que vino posteriormente. Y también preguntarle a qué amerita usted que esta memoria colectiva haya sido tan alejada de lo que hoy usted nos presenta con el imaginario colectivo que tenemos verdaderamente los aculquenses. No deja de ser grandiosa la información que hoy nos traslada, aunque sin embargo el imaginario que nosotros tenemos es de aquel glifo, de que Aculcoatl significa lugar donde se tuerce el agua, pero no deja de ser tan interesante lo que hoy nos plantea sobre el origen del nombre de nuestro municipio y por qué se alejó tanto esa memoria colectiva de lo que hoy verdaderamente hoy nos comparte. Muchas gracias. Mira, voy a empezar por responder la última parte de tus preguntas. ¿Por qué se alejó? ¿Por qué se perdieron estas tradiciones? En la segunda mitad del siglo XVIII hubo un cambio demográfico y social muy importante en Aculco, muy curioso. Aculco hasta esas épocas permaneció como un pueblo indígena, un pueblo habitado por otomíes, donde la mayor parte de su población hablaba otomí, y como había sido durante 200 años. ¿Dónde vivían los españoles? Bueno, por supuesto estaban los frailes que vivían en el convento, pero la mayoría de los pobladores españoles vivían en los ranchos que rodeaban Aculco, tanto en la hacienda de Arroyo Zarco, como ya en esa época en la hacienda de Ñadó, como en muchos otros ranchitos pequeños que existían en toda la zona. Es curioso que la jurisdicción original de Aculco incluía un pedacito del sur de Amealco. Los pueblos de Santiago Mezquitlán, San Joséito, San Pedro Tenango, todos ellos eran pertenecientes a Aculco. Hasta que se creó la parroquia de Amealco, se les separaron a Aculco y se quedaron del lado ahora del estado de Querétaro. El norte todavía, bueno, el norte de lo que era la jurisdicción de Aculco, ahora es el municipio separado de Polotitlán, se separó en 1852, se caracterizaba porque toda esa zona era de ranchitos habitados por españoles. Si ustedes se fijan,
De aquel lado, cuando se separó esa parte respecto a Aculco, solamente quedó uno de los pueblos de las comunidades indígenas, que es el pueblo de San Francisco Casuchitlaltongo. Todo lo demás eran ranchos habitados por criollos, por españoles, por sus descendientes, por mestizos. Bueno, pero en la segunda mitad del siglo XVIII, este Aculco, que había permanecido así, como un pueblo otomí, rodeado por ranchos, en los que sí había muchos habitantes españoles, empieza a cambiar. En esa época hay epidemias, hay sequías, se empiezan a quejar mucho de los indígenas que vivían aquí de su pobreza. Por lo visto hay dificultades entre esta comunidad de Aculco. Y la respuesta empieza a ser vender tierras dentro del pueblo, vender casas, vender terrenos que a veces eran solares, baldíos totalmente, y empiezan a venderlos a los españoles. Es muy interesante si uno consulta los registros de las notarías de esta época, de las escribanías de esta época, se da todo un cambio en el que tanto gente del común como los propios caciques venden sus casas del centro de Aculco y se las venden a los españoles de las afueras. Ese cambio demográfico, porque entonces Aculco empieza a ser más poblado por españoles y por mestizos, significó también un cambio social y cultural muy importante para el pueblo. Hace un momento les decía que llega un momento en que la gente de Aculco se queja porque las escrituras de su casa ya no las pueden entender porque están escritas en otomí y se empiezan a escribir escrituras nuevas y se desechan los documentos antiguos. Esto conlleva también, por supuesto, y esa es la respuesta a lo que decías, a una pérdida de la tradición. Seguramente toda esa tradición otomí que se había conservado, supongo bastante bien hasta esos años, hemos visto que hasta 1712 se conservaba bien esas tradiciones, incluso las propias historias que debieron existir de gente que había participado en la conquista del Bajío, que seguramente había documentos y descendientes de esos caciques, pues se perdieron, se fueron disolviendo en el tiempo. A nadie de los que vivieron después les importó conservarla. Y eso, se perdieron todos los documentos otomíes que existieron, sabemos que existieron. Lo único que quedó fueron los archivos parroquiales, porque esos, bueno, en ningún momento se desechan, ¿no? Llegan a acabar de viejos, pero no se tiran a la basura. Entonces, bueno, esa es la respuesta. Simplemente cambió Aculco. La segunda mitad del siglo XVIII cambió muchísimo. De hecho, cuando se llega ya a la época de la Guerra de Independencia, es un pueblo totalmente distinto del que habíamos visto. Incluso ya todos los que gobiernan a partir de esa época, todos los que empiezan a ser presidentes municipales, forman parte ya de otro grupo social totalmente distinto del que había gobernado el pueblo indígena de Aculco en los 200, 300 años precedentes. Y bueno, sobre los demás detalles de historia de Aculco, respondiendo una pregunta también que hiciste, pues sí, por supuesto, hace falta otra conferencia completa para hablar de todo ello. Yo quise limitarme ahora a hablar del tema específico de la fundación, con esos pequeños temas anexos del nombre otomí de Aculco y su glifo, su escudo, porque pues son temas que interesan a la fundación de Aculco, ¿no? Que nos permiten conocer también parte de esa historia fundacional. ¿Cuál era la otra pregunta? Ya no me acuerdo. Las líneas de investigación. Mira, en realidad este análisis de los documentos otomíes es muy reciente y como te decía, existen investigadores como Yolanda Lastra, Rosa Brambila, David Wright, que han tratado de profundizar en ese conocimiento del otomí para interpretar mejor los documentos. Ya se han hecho traducciones completas del Códice de Huichapan y sin embargo todavía tenemos muchas dudas de su contenido, de qué significaba, de lo que representaba, de los lugares a los que se referían, porque el Códice Otomí de Huichapan, pues todavía en toda la crónica utiliza nombres otomíes para referirse a todos los pueblos. Entonces, muchas veces no sabemos a qué pueblo se referían. Justo cuando escribí el libro sobre la hacienda de Ñadó, al tratar sobre Ñadó en tiempos prehispánicos, utilicé una partecita del Códice de Huichapan en la que habla de una batalla que hubo entre otomíes y mazahuas en la zona baja de Ñadó. Esa sí es identificable porque precisamente utiliza este topónimo, Añado le dicen en el códice, pero que es el mismo nombre de Ñadó, cabeza de piedra, y además hace referencia a un lugar que estaba ahí junto, que es Mabatá.
los llanos de Mabatá, que todavía son identificables como parte de lo que después fue la hacienda de Ñadó. Entonces, vamos, ese parrafito del Códice de Huichapan sí lo pude utilizar ya para hablar de la historia de nuestro municipio, específicamente de la hacienda de Ñadó, pero todo lo demás es dudoso. Se tendría que hacer todo un estudio de los topónimos originales de todos los lugares de la zona otomí, pues para averiguar toda esta historia. Te pongo un ejemplo. El nombre otomí de Salamanca, Guanajuato, ¿cuál es? Es Xidó. ¿Quién lo conoce? ¿Quién se acuerda de eso? Bueno, gracias a crónicas como la de Pedro Martín de Toro, ese cacique conquistador otomí, sabemos que Salamanca se llamaba Xidó, pero toda esa información está dispersa en documentos de muy diverso tipo y muchas veces escritos en otomí colonial, que es muy difícil de interpretar. Gracias. Una última pregunta. Me parece que el señor quería participar. Si gusta participar o ya. Es parte de lo que ya contestó. Antemano, muchas gracias. He tenido la suerte de 2 libros de Acul y el de Saco. Creo que no se iría nada. Sí, se cortó un poquito, pero sí entiendo. Voy a tratar de conseguir sus otros libros. Y lo que decía, realmente la batalla de Aculco bien no está diseñada por dónde entraron, dónde salieron, qué supieron. He leído diferentes lados, son 3 lugares diferentes. Entonces, abusable y que nos compartiera viendo esa parte de la historia a las personas de aquí. La historia de la Guerra de Independencia en Aculco bien merece toda otra conferencia, además 2 veces o 3 veces más larga que esta. La verdad es que es una historia interesantísima, por multitud de detalles que hay sobre ella, ¿no? Sobre justamente las circunstancias de la batalla, sobre diversas interpretaciones de lo que sucedió aquí, sobre detalles mínimos, ¿no? Uno de los detalles que a mí me fascinó encontrar es una crónica que hizo un insurgente que se llamaba Pedro Sotelo. Pedro Sotelo trabajaba con Miguel Hidalgo en Dolores y lo acompañó durante todo su camino, y lo acompañó en la batalla de Aculco, y lo quiso acompañar en la huida, pero ya no pudo. Lo único que nos dice Pedro Sotelo es que Hidalgo se metió por el Cerro de Ñadó, por la espesura, y se le perdió de vista. Acompañaron a Hidalgo quizá en esa huida 5 personas y no más. Fue una verdadera huida catastrófica. Entonces, detalles como esos, pues sí, por supuesto que ameritan toda una gran plática. Los detalles de la batalla de Aculco, ¿dónde fue? ¿Dónde fue? Está bien identificado. Existen 2 planos contemporáneos que nos señalan exactamente dónde fue. ¿Y dónde fue? En la loma de Cofradía y la loma de la Garita, que es la loma vecina, en una línea que va desde Nenté hasta la cortina de la presa de Cofradía. Más o menos en toda esa sección se formaron los insurgentes. Es un área muy larga, muy grande, pero debemos tomar en cuenta que eran 40,000 insurgentes, ¿no? Era una cantidad de gente increíble para lo que habían visto. Vamos, los aculquenses no habían visto tanta gente desde las batallas chichimecas de su fundación. 40,000 personas dentro del pueblo, cuando el pueblo en esa época, el pueblo vivían quizá 500 personas, 600, y en toda la jurisdicción había 6,000. Nunca un aculquense había visto tanta gente. Entonces, bueno, se formaron ahí en esas lomas, y del lado opuesto, pasando la barranca y el río, llegaron los realistas por el lado del camino viejo de Arroyo Zarco. Entonces, la zona donde fue la batalla, donde fue exactamente la batalla, está bastante bien delimitada. Incluso, más o menos se sabe dónde estaba situado Miguel Hidalgo. Miguel Hidalgo no estaba en la primera línea de batalla. Él estaba más o menos en las faldas del Cerro del Tixiñú, junto con los carruajes y demás cosas importantes que llevaban los insurgentes. Entonces, bueno, nada más te conté esos detallitos sobre la Guerra de Independencia en Aculco, pero hay 1000 cosas que contar. Amerita toda otra conferencia. Debimos hacer una en 2010. Vamos a un espacio para realizar la última pregunta. Hola, buenas tardes. Me llamo Aldo Gómez. Quiero agradecerle, ingeniero Javier, por esta conferencia magistral. Gracias a Mujeres por Aculco por esta oportunidad, este espacio.
de recordar los años de... No se escuchó. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Bueno, tengo entendido que el INAH es el encargado de levantar un censo de monumentos históricos y de inmuebles, también, por así decir, los patrimonios de la humanidad. ¿Usted sabe si el INAH puede intervenir en la cuestión de las parroquias que tenemos en el municipio para levantar un inventario de todas esas piezas, esos vestigios que nos hablan de la historia que lamentablemente se van perdiendo con el paso del tiempo? Esa es mi pregunta. Gracias. Muchas gracias, Aldo. Te conozco bien por tu interés en Arroyo Zarco. Sí, por supuesto, el INAH es el... Mira, aquí hay una situación. Vamos a tratar el caso específico de los templos. Los templos antiguos, desde el siglo XIX, desde 1860, son de propiedad federal. Todos, sin excepción. También por determinación de ley, es decir, no hace falta una declaratoria, sino que por la propia redacción de la ley son monumentos históricos. Ahora, todos estos templos, o la mayoría de estos templos, son custodiados por la iglesia. Ellos son quienes tienen el control, el uso de ellos. No por eso dejan de ser de propiedad federal. El INAH es una institución que sobre todo se encarga de normar, es decir, de emitir los documentos, de vigilar, de inspeccionar, que todo se haga bien con respecto a estos edificios. Por eso muchas veces nosotros quisiéramos exigirle al INAH que restaure algo y en realidad, en el fondo, no es responsabilidad del INAH pagar esa restauración, tal vez sí supervisarla, incluso llevarla a cabo, pero los registros, los recursos tienen que venir casi siempre del gobierno federal, directamente como un programa de restauración o lo que sea. Ahora, el INAH sí levanta el censo de monumentos históricos. Como te digo, los templos no necesitan estar censados, esos ya por determinación de ley lo son. Sin embargo, sí están casi todos ellos registrados en los catálogos de monumentos históricos. Incluso hay una página de internet donde puedes consultar estos catálogos y ahí están todos los monumentos históricos de Aculco, incluso con fotografía. La verdad es que está muy mal levantado el catálogo, le faltan muchos datos y demás. Ese detalle que mencionas del patrimonio histórico inmueble es la mayor debilidad justamente, tanto de estos catálogos como de la protección, porque por supuesto hemos visto qué cosas se mueven del lugar, qué cosas son robadas, y como no existen esos registros, nadie sabe ni a dónde fueron, ni cómo estaban, y muchas veces ni cómo eran. Por eso, mira, yo recomiendo dos cosas, sobre todo a la gente del lado no eclesiástico, civil, que tiene cercanía con los templos, ¿no? Los delegados en las comunidades, no sé, que ellos mismos se encarguen de levantar estos censos de esas propiedades. No necesitan tener mucho conocimiento ni mucha precisión. Necesitan registrar que están ahí, en primer lugar. Y en segundo lugar, tomarles todas las fotografías posibles. En algún momento, por algunas fotografías de cuadros que yo publiqué, alguien me criticó y me dijo que si exponía así el patrimonio de Aculco se lo iban a robar. La verdad es que está comprobado que justamente cuando ocurre un robo de este tipo de cosas, ayuda muchísimo que estén fotografiados para poder recuperarlos. Cuando estos bienes no están fotografiados, es muy difícil que se puedan recuperar, porque es muy difícil demostrar que pertenecieron a un lugar. Entonces, bueno, mi recomendación es esa: censar, fotografiar y difundir las fotografías. Eso también desalienta a los ladrones. Es muy difícil vender algo que es buscado. Mujeres por Aculco, Asociación Civil, agradece infinitamente el erudito, desinteresado y sobresaliente parlamento del ingeniero Javier Lara Bayón y la entusiasta participación de todos ustedes en esta genuina fiesta cultural del pueblo. Como orgullosos herederos de un pasado glorioso, repitamos juntos la hazaña de nuestros antepasados. Labremos cada uno nuestra piedra, inscribamos en ella nuestra historia,
Custodiemos nuestras tradiciones, festejemos ser mestizos mexicanos, portemos con orgullo la codiciosa exigencia de resguardar la autenticidad del pueblo que nos vio nacer. Celebremos con júbilo sus 500 años y hagamos votos porque el futuro de las nuevas generaciones sea próspero, brillante y prometedor. Dos distinguidas compañeras de la asociación harán entrega de un obsequio a nuestro ponente, el ingeniero Javier Lara Bayón. Muchísimas gracias, qué bonito, bonito, precioso. Con todo el cariño, esperemos que te guste, que lo disfrutes mucho. Muchas gracias.